Imagínate que te dan un vehículo para recorrer toda tu vida. No puedes cambiarlo, no puedes devolverlo. Claro, le puedes hacer algunas mejoras, pero finalmente tendrás que recorrer toda tu vida con ese vehículo, pues ese vehículo es tu cuerpo. Siempre he hecho ejercicio a lo largo de mi vida, pero hasta hace unos años comencé a considerar que este cuerpo es el que me va a durar hasta los 80, 90 años, quizás con algunas modificaciones, quizás con algunos cambios y mejoras, pero este cuerpo es el único que tengo. Ahí es cuando me di cuenta que es uno de los proyectos más grandes de mi vida, ya que es el vehículo que llevará mi mente y mi espíritu durante todos estos años. No siempre me gustaron los deportes y no siempre fui bueno para ello. Desde que era niño me gustó hacer muchos deportes. Como todo niño salía a correr, salía a andar en bici, jugaba al fútbol, jugaba a las escondidillas, nos correteábamos. Pero cerca de los 15 años algo comenzó a cambiar en mí. Comencé a ver el deporte también como un método para adquirir otras habilidades, otras capacidades, como lo son la constancia, la persistencia, y ha sido una actividad que me ha ayudado a generar parte de mi personalidad, de mi carácter. Quizás uno de los primeros momentos que marcaron mi vida fue cuando vi la película Karate Kid, no la de Jackie Chan, sí, justo esa que está en Netflix. Hubo algo dentro de esa película que me cambió profundamente. Me acercó las artes marciales, me acercó la idea de la profundidad que puede encontrarse en este tipo de actividades, de disciplinas o de arte. En aquella época habré tenido 6 o 7 años y Miyagi, debo confesarlo, me cautivó. Poco tiempo después me enteré que en la escuela donde yo estudiaba daban clases de taekwondo. No era karate, pero era algo muy similar. Yo tenía que usar un dogi, usar cinta, y con eso estaba feliz y contento. Pensé que iba a encontrar a mi Miyagi. No encontré un Miyagi, pero sí encontré un instructor de taekwondo que me ayudó a tener disciplina, a tener constancia. Llegué a ser cinta negra infantil y a partir de ahí adquirí un amor y una pasión hacia los deportes de contacto y principalmente hacia las artes marciales. A partir de entonces el ejercicio siempre estuvo presente en mi vida. Tomé clases de fútbol, tomé cursos de verano de fútbol, jugaba con mis primos y siempre estuvo alrededor el deporte, el ejercicio, la actividad física. Pero no fue sino hasta los 15 años que, buscando quizás una manera de llegar hacia algo más profundo de mi vida, quizás de llegar hacia mis adentros, comencé a correr. Me gustaba esta idea romántica de llegar al desarrollo a través del esfuerzo. Y solo había visto, leído, era muy joven, acerca de que si uno tiene un entrenamiento puede mejorar. Nunca lo había visto de esa forma. Así es que comencé a correr. Agarré los tenis con los que hacía deportes en la escuela, me ponía unos pants, una playera y en las noches salía a correr al parque de mi casa. El parque medía más o menos unos 350 metros de largo. Era un circuito y en ese parque entonces yo comencé a dar vueltas. Al principio daba unas 3, 4 vueltas y lo seguía haciendo. De esto hace tantos años que no recuerdo los detalles, pero sí recuerdo que salí y comencé a salir cada vez más frecuente en las noches a correr. Había algo que me gustaba, había algo que disfrutaba. Y en cierto punto, cuando los entrenamientos eran fuertes, extenuantes, terminaba sudando, me gustaba ver cómo mi cuerpo irradiaba esa energía que al final es el vapor del calor, de la condensación que empieza a transpirar uno. Quizás unos 3 o 4 meses después de que yo había comenzado a correr en el parque de mi casa, en las escuelas, en mi secundaria hubo una competencia contra otras secundarias y el profesor de deportes había pedido que alguien se inscribiera para correr. Pidió a alguien para una prueba, la prueba larga para nosotros de secundaria de 1500 metros. Yo ya corría 1,5 kilómetros por aquellas épocas. Llegaba a correr más o menos unas 7, 8 vueltas, que equivalía como a 2 kilómetros, 2,5 kilómetros, y pues me apunté para tal desafío. Finalmente, cuando fueron las competencias, yo creía, ni siquiera tenía en mente que podía ganar. Dije, voy a hacer mi mejor esfuerzo, siempre he sido competitivo y me gustaba. Y para mi sorpresa quedé en primer lugar con una amplia ventaja sobre el segundo lugar. Eso me motivó. Después hubo otras competencias más grandes donde había competidores más fuertes y ahí no quedé
entre los primeros lugares. Sin embargo, la semilla ya se había sembrado. Durante muchos años seguía haciendo otros deportes. Como te contaba, me gustan las artes marciales. Entonces en aquella época llegué a hacer también un poco de gimnasia, pero también hice capoeira, hice jiu-jitsu. A partir de ese momento creo que el ejercicio, el deporte nunca abandonó mi vida. Mientras seguía corriendo, de repente me inscribía a clases de capoeira, de gimnasia con algunos amigos, de lo que fuera que se me presentara. Y mientras, por mi parte, yo seguía corriendo en las noches. Más o menos alrededor del 2013, 2012, mi hermana me propuso que nos inscribiéramos a una carrera de 5 kilómetros. Para mí era inimaginable correr 5 kilómetros. Pero lo acepté, dije, ok, si pude correr 2 kilómetros y medio, me puedo ir acercando a una carrera un poco más larga. Después de la carrera de 5 kilómetros vino la carrera de 10 kilómetros y aquella me costó más trabajo. Para mí era un logro. Recuerdo que lo hablé con una persona que ya había corrido maratones y sentí como si menospreciara mi carrera de 10 porque me dijo, 10 es fácil, sin problema los vas a correr. Para mí eso ya era un gran logro. 10 kilómetros implicaba mucho esfuerzo y algo que nunca había hecho. Yo decía, voy a hacer más de 1 hora corriendo aquí. No sé si puedo aguantar 1 hora sin parar haciendo la misma cantidad de ejercicio. Era inimaginable. A mi hermana le debo el haberme inscrito en las carreras. Corrimos la carrera de 10 kilómetros y nos fuimos inscribiendo a más carreras de 10 kilómetros, de 5, pero también en algún momento nos inscribimos a una de 21. Finalmente llegué a correr hasta un maratón. Algo que me gustaba mucho de correr al principio era que el desarrollo, el crecimiento es muy palpable, es muy tangible. Me explico. La primera vez que salí a correr habré corrido la vuelta, más o menos recuerdo, la vuelta la corría como en 1 minuto 50, 1 minuto, casi 2 minutos. Y recuerdo que después de algunas semanas de haber comenzado a correr, comencé a decir, ok, ¿y si lo bajo de 1.50 cada vuelta? Y entonces decía, aunque corra menos. Y corría la vuelta en menos de 1.50. Y después decía, ¿y si corro 1.45, 1.40 la vuelta? Y daba la vuelta en menos de ese tiempo. Una vez que llegaba ahí decía, ok, a ver si puedo sostener 3, 4 vueltas en ese ritmo. Y lo hacía y entonces era muy fácil de medir el cambio, la mejora que iba teniendo. En poco tiempo me pude dar cuenta que podía correr más rápido y mayor distancia que hacía un mes. Ahí algo hizo clic en mi mente. Entendí que, ok, quiero crecer, quiero desarrollar, quiero mejorar en algo, tengo que dedicarle tiempo. Entre más tiempo le dedicaba, entre más entrenamientos tenía a la semana, mayor era el progreso. Lo mismo me pasó cuando cerca de los 17, 18 años me metí al gimnasio. Me metí al gimnasio con mi primo porque yo era muy pequeño y era muy delgado en comparación con mis compañeros de la escuela y la ropa no me quedaba, salir a fiestas me sentía como alguien de secundaria cuando iba con gente de preparatoria y dije quizás si me pongo fuerte empieza a crecer un poco los brazos, el pecho, el cuerpo, en fin, y encuentre mejor ropa, pueda salir con mis amigos, no me vea tan pequeño. Me inscribí, contraté a un instructor dentro del gimnasio, le pagaba dinero aparte, que ya implicaba un desembolso de mi parte, implicaba un esfuerzo, implicaba renunciar a otros gastos que podía hacer para poderle pagar a él que me hiciera una dieta y que me hiciera un plan de entrenamiento. Eso lo pude hacer como 3 meses, también por el costo que implicaba de la comida, del entrenador, del gimnasio. Y afortunadamente tuve el apoyo de mis padres para poder hacer eso durante estos años de mi vida, que sembró algo muy importante que se va a quedar conmigo por siempre. Después de 2-3 meses en la preparatoria, mis amigos me empezaban a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Fue increíble ver el primer mes que había subido 4 kilos de puro músculo. Mi papá, mi hermana, mi mamá comenzaban a ver algún cambio y decían también que era increíble ver la cantidad que comía, las cosas que comía. Mi apetito había cambiado. Cuando me había acostumbrado a ser una persona que comía muy mal, que comía muy poco, el meterme al gimnasio cambió mis hábitos alimenticios, cambió mi rutina, cambió las horas en que comía, la cantidad que comía, pero sobre todo cambió la calidad de mi alimentación. Comencé a fijarme qué cosas eran más importantes y aportaban mayores beneficios para mi cuerpo.
Después de 3 meses de estar subiendo de 3 a 5 kilos por mes, logré aumentar cerca de 9 o 10 kilos en 3 meses. Ahora ya no solo mis papás y mi hermana se daban cuenta, sino que mis amigos, mis profesores incluso se daban cuenta. Había quienes pensaban en la escuela que estaba utilizando anabólicos, que estaba haciendo algo, porque el cambio había sido muy notorio en tan poco tiempo. Porque realmente 3 meses no es nada de tiempo. En aquel entonces, para mí, recuerdo que era difícil y pesado sostener tanto tiempo esa disciplina y esa constancia, ¿sabes? No me comía ni un gansito, no me comía ni unas papas, no tomaba refresco, no comía pastel. ¿Fue rudo y fue estricto? Sí, fue rudo y fue estricto, pero mi objetivo era muy claro, sobre todo cuando después del primer mes había visto cambios tan fuertes, cargaba más, pesaba más, me sentía y me veía mejor. Dije, esto no lo suelto, aunque cueste trabajo y aunque cueste o implique soltar algunas cosas. Cuando mis amigos me decían que estaba haciendo trampa, que seguro me estaba inyectando cosas, mi papá también pensó que en algún momento estaba haciendo algo raro, me llevó con el doctor, le mostró lo que estaba tomando, que eran proteínas, y me sugirió creatina al doctor, pero estaba haciendo las cosas bien. ¿Qué estaba haciendo? Estaba yendo a entrenar 6 veces por semana, 1 hora y media o 2 horas por sesión, estaba durmiendo bien, no estaba tomando alcohol, aunque en aquel momento las fiestas en mi época, entre la gente de mi edad, estaba de moda, no faltaba a mis entrenamientos y comía muy bien. Eso me hizo darme cuenta que cuando uno se dedica a algo en específico, pone enfoque, pone concentración y pone intención, puede lograr grandes objetivos en muy poco tiempo. En aquella época ni siquiera me habré desvelado más de 2 o 3 veces en los fines de semana de 3 meses. Esto me hizo muy tangible y muy palpable lo que implica o las repercusiones de poner constancia y disciplina, poner una estructura. No te voy a engañar, era fenomenal. Había alcanzado 10 kilos, tenía 17 o 18 años y estaba feliz. Tenía un cuerpo que me gustaba, ninguno de mis amigos tenía el cuerpo que yo tenía, nadie hacía esa cantidad de ejercicio. Me veía bien, me sentía bien, la ropa me quedaba muy bien, me preguntaban, comenzaba a ser un referente entre mis amigos sobre el ejercicio, sobre el deporte. Cambió mi vida. A partir de entonces empecé a alimentarme mejor. Claro que seguía comiendo cosas que me gustaban las galletas, el pan dulce, me siguen gustando, lo sigo comiendo, pero el 80% de mi comida y de mis comidas era comida saludable, balanceada, nutritiva, más verduras, más frutas, más proteínas, menos cosas empaquetadas. Al principio lo hice solo por verme mejor, pero al poco tiempo me di cuenta que los beneficios serían de por vida y que me seguirían a todas partes y en todos los demás deportes que decidiera hacer. Me sentía ágil, me sentía confiado, me sentía seguro de mí mismo y comenzó a cambiar más cosas alrededor de mí. Dije, ¿y si aplico esta misma estructura y esta misma constancia a la escuela? Y lo comencé a aplicar en la escuela y me comenzó a ir de maravilla. Comencé a salir en el cuadro de honor después de haber reprobado 1 o 2 años antes. Comencé a tener una mejor relación con los profesores, con mi escuela, con mis compañeros de escuela. Siento que comencé a salir de un momento bajón en mi vida. A partir de ahí siguió una sed y un apetito de aprender nuevas técnicas, de aprender nuevos deportes, de aprender nuevas maneras de mejorar mi vida en lo físico y que eso además impactaba en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual. Hoy, entrenar para mí me hace entender que no solo cuido mi cuerpo para verme bien y para sentirme bien, sino también cuido el cuerpo y el vehículo que me va a llevar durante toda mi vida. Quiero vivir muchos años y quiero vivirlos muy bien, ser capaz de seguir moviéndome sin problemas y seguir teniendo una buena calidad de vida. El deporte me ha servido para grandes cosas, incluso para hacer amigos, para conocer gente. Uno de mis mejores amigos lo conocí porque en una plática donde apenas nos conocíamos quedamos de ir a entrenar el lunes siguiente y así comenzamos a entrenar, ir a correr y comenzó una gran amistad. Desde entonces entendí que mi cuerpo es parte de un gran proyecto de mi vida. Si mantengo mi cuerpo sano, si mantengo mi cuerpo útil, sin estar enfermo, con grandes posibilidades de moverme, de aguantar jornadas de trabajos, que me permita llevarme a recorrer distintas partes del mundo,
Cuidar mi cuerpo significa que podré durar muchos años, quizás teniendo hijos, teniendo nietos, o con mis sobrinos, o con mis amigos, y seguir haciendo cosas que me gusten, quizás dar la vuelta al mundo en bicicleta a los 60, 70 años, no lo sé. Me gustan las aventuras. Quiero tener un cuerpo que se sienta capaz, que se sienta ágil, que esté en buenas condiciones y no solo fuerte. Quiero un cuerpo flexible, quiero un cuerpo sin lesiones o las menores lesiones posibles. Muchas veces invertimos tiempo en trabajar, en hacer un patrimonio, en hacernos de una casa, de un vehículo, de tener o de ahorrar dinero, o simplemente nos preocupamos por sacar el día a día. También invertimos en estudiar, en aprender a tocar un instrumento, pero a veces olvidamos que nada de eso sería posible si no cuidáramos de nuestro cuerpo. No importa cómo comiences corriendo, no importa qué deporte hagas, no importa si es de gran impacto o de bajo impacto, si es muy fuerte o si eres un campeón o corres maratones o simplemente sales a caminar diario. Lo importante, creo, es comenzar a ver tu cuerpo como parte crucial del viaje de la vida. En los próximos videos te contaré cómo me preparé para correr un maratón, lo que he aprendido de las artes marciales a lo largo de mi vida e incluso cómo me entreno cuando no estoy practicando ningún ejercicio y cuando nadie me ve. Pero todo parte de aquí, entender que este cuerpo es el que me acompañará durante toda mi vida. Si quieres encontrar más motivación, no olvides de ver los siguientes videos. No olvides de suscribirte y darle me gusta. Tu cuerpo es tu compañero más leal, es tu hogar, es donde puedes refugiarte en cualquier momento. Incluso si estás muy estresado, puedes sentarte, cerrar los ojos, meditar, respirar, tomar aire. Cuídalo.